Yo soy el abogado Nathan Hauser y en este video les explicaré el proceso de la declaración jurada en casos de compensación al trabajador, qué esperar y algunas reglas a seguir para una declaración exitosa. Una declaración en casos de compensación es una sesión de preguntas y respuestas y es muy común. El abogado de la compañía de seguros o del empleador le hará preguntas sobre sus lesiones de trabajo, empleos anteriores, lesiones de trabajo anteriores y accidentes de carro anteriores. Desde el año 2020, la mayoría de las declaraciones se toman a través de una aplicación virtual como Zoom, que se puede utilizar desde una computadora, iPad o celular. Si usa su celular o iPad, asegúrese de que esté cargado y enchufado para no perder batería y desconectarse de la declaración. Antes de todo, descargue la aplicación necesaria para su declaración, asegúrese de tener una buena conexión a Internet y ser la única persona en la sala durante la declaración. Usted no puede recibir ayuda para responder a las preguntas. Si usted es mi cliente, yo u otro abogado de mi oficina estaremos presentes con usted durante la declaración. ¿Qué tipo de preguntas me darán? Primero le harán preguntas sobre su información básica. ¿Dónde vive? ¿Dónde vivió anteriormente? Todos los trabajos que usted tuvo en toda su vida antes del trabajo en que se lesionó, si tuvo lesiones en los trabajos pasados, si ha tenido accidentes de carros en el pasado y los detalles relacionados con trabajos y lesiones anteriores. Luego el abogado entrará en detalles de las lesiones actuales. ¿Qué partes del cuerpo están lesionadas? ¿Qué doctores han visitado? ¿Qué diagnósticos ha completado? ¿Qué tratamiento ha recibido? Si el tratamiento ha sido útil y qué otro tratamiento su doctor le ha recomendado. Normalmente, declaraciones terminan con el abogado haciéndole preguntas sobre sus actividades de la vida diaria para ver cómo sus lesiones han impactado su vida fuera del trabajo, cualquier limitación que tenga para realizar ciertas actividades, o si hay cosas que no puede hacer, pero hacía antes de su lesión de trabajo. Estas preguntas son muy importantes y abordaré una pregunta muy específica a la que prestaré atención más adelante en este video cuando repase preguntas sobre las actividades de la vida diaria. Reglas generales para el éxito. La regla más importante para una declaración es decir la verdad. No mienta sobre nada en el caso. Incluso si usted piensa que ayudará a su caso o cree que nadie puede descubrir que está mintiendo. En una declaración, usted jure decir solo la verdad y deberá responder honestamente a todas las preguntas. Un abogado defensor va a hacerle preguntas. No cometa el error de pensar que el abogado defensor es su amigo o que quiere ayudarte. Muchos abogados serán muy amigables con usted porque quieren que se sienta cómodo y hable y hable y hable. No le va a ayudar a hablar demasiado. Mantenga sus respuestas breves y simples. Si su respuesta a una pregunta dura más de unos pocos segundos o si parece que usted es quien habla la mayor parte del tiempo, absolutamente hay un problema y tendrá que parar. Solo existen ciertas excepciones a esta regla que explicaré más adelante. Una declaración no es el momento de probar el caso. Si necesitamos probar su caso, será en un juicio. Y no se preocupe, aseguraremos que salga toda la información necesaria durante la declaración. Solo debe responder la pregunta exacta que te hacen y luego dejar de hablar. No ofrezca voluntariamente información adicional. Nuevamente, sus respuestas deben ser breves y simples. Por ejemplo, si le preguntan, ¿usted reportó su lesión a su supervisor? Y usted sí reportó su lesión a su supervisor, su respuesta debe ser sí. Y luego dejar de hablar. No debe decir sí, reporté mi lesión a mi supervisor Marco, pero él no me prestó atención. Esta respuesta brinda más información que la pregunta solicitada y la respuesta sí responde completamente a la pregunta. Si el abogado quiere que usted brinde más información o detalles, espere hasta que le preguntan información específica antes de proveer esta información. Puede parecer que esto haría la declaración demore mucho más, pero en realidad hace que la declaración sea mucho más rápida y fluida. Si puede responder la pregunta con un sí o no, responde con un sí o no. Yo tengo 5 respuestas favoritas durante una declaración. Sí, no, no sé, no me recuerdo y no que yo me recuerde. No que yo me recuerde es una respuesta apropiada
cuando usted no recuerde si ha tenido lesiones, dolores o tratamientos anteriores para una parte del cuerpo, pero existe la posibilidad de que sí los haya tenido. Por ejemplo, si le preguntan algo como, antes de lesionarse en este trabajo, ¿alguna vez se lesionó esta parte del cuerpo? O antes de lesionarse en este trabajo, ¿alguna vez tuvo dolor en esta parte del cuerpo? O antes de lesionarse en este trabajo, ¿alguna vez recibió tratamiento para esta parte del cuerpo? Mira, la vida es larga y a veces es difícil recordar lo que desayunaste ayer. Si no recuerda si usted tuvo lesiones, dolor o tratamiento en una cierta parte del cuerpo antes de su lesión de trabajo, pero cree que existe la posibilidad de que así sea, no responda no a esa pregunta. Una mejor respuesta sería no que yo me recuerde. La razón es que después de que el seguro realiza su búsqueda de archivos y médicos y lesiones pasadas, si descubren si tuvo lesiones, dolor o tratamiento en el pasado, es mucho menos perjudicial para su caso que si respondiera con un concreto no. Entonces, una respuesta mejor es no que yo me recuerde. Los abogados tienen 3 razones básicas para tomar su declaración. La primera es determinar su credibilidad. Si el abogado cree que usted es deshonesto o inconsistente, probablemente va a pelear más en el caso y probablemente va a querer llevar su caso a juicio o llegar a un acuerdo por menos dinero. Pero si el abogado cree que usted es un buen testigo y honesto, probablemente va a pelear menos en el caso y probablemente no va a querer llevar su caso a juicio porque cree que un juez fallará a su favor. Entonces hay una mejor posibilidad de llegar a un acuerdo más alto. La segunda razón es conocer los hechos de su caso directamente de usted. Muchas veces los abogados solo tienen una versión de la historia del empleador y siempre hay 2 lados de la historia. Entonces, quieren saber su versión de lo que sucedió. Y por último, el abogado quiere que usted se comprometa con una historia. Entonces, si más tarde usted cambia sus respuestas a las preguntas, usarán esos cambios en su contra. Por eso es importante que dé respuestas veraces y precisas durante la declaración. Después de la declaración, tendrán la oportunidad de revisar el transcripto y hacer cambios en sus respuestas. Pero la meta es no hacer cambios o hacer la menor cantidad posible. Tómese su tiempo a responder preguntas y asegúrese de escuchar la pregunta completa antes de responder, incluso si ya piensa cuál será la pregunta. Esto es importante por 3 razones. Usted tiene que escuchar la pregunta completa para saber qué se pregunta y una pregunta puede cambiar al final. Si responde demasiado rápido, es posible que no esté dando una respuesta a la pregunta que le hacen. Además, si responde demasiado rápido o interrumpe al abogado que le hace la pregunta, pueda impedirme presentar una protesta a la pregunta. Para algunas preguntas, puedo protestar e incluso indicarle que no responda a la pregunta. Sin embargo, si responde demasiado rápido, puede impedirme presentar mi objeción y posiblemente impedirme indicarle que no responda a la pregunta. Y por último, la taquígrafa solo puede escribir lo que dice una persona a la vez. El transcripto de la declaración debería leerse así: pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Si interrumpe al abogado o responde demasiado rápido, el transcripto no será clara y podría causar confusión para un doctor o un juez que lea el transcripto más tarde. Quiero que suponga que el abogado ya conoce las respuestas a las preguntas que le hacen y solo quiere ver si va a decir la verdad. Esto sucede a menudo cuando el abogado ha verificado cierta información a través de informes o, en algunos casos, con un investigador y le hacen la pregunta solo para ver si es honesto. Por ejemplo, muchos años atrás, un abogado le preguntó a mi cliente qué hizo ayer. Mi cliente respondió: vendí una motocicleta en mi casa. El abogado luego preguntó: ¿ayudó a la persona que compró la motocicleta a subirla a su camioneta? Mi cliente dijo no, pero el día antes de la declaración, la compañía de seguros pagó a un investigador para que filmara lo que estaba haciendo ese día. Y la verdad es que sí ayudó a subir la motocicleta al camión del comprador. Mi cliente
estaba dando una respuesta que pensaba que sería mejor para su caso en lugar de decir la verdad. Eso dañó mucho su caso. Así que repite el punto. Sea honesto con cada respuesta que dé, incluso si cree que va a dañar su caso. Durante la declaración, el abogado le hará preguntas sobre aproximaciones de fechas, horas, alturas o pesos de ciertos artículos. Si puede dar una aproximación, está bien, pero no quiero que adivinen ninguna pregunta. Cuando adivina la respuesta a una pregunta, olvida cuáles fueron esas respuestas y entonces su testimonio puede ser inconsistente y puede parecer deshonesto. Entonces, si tiene conocimiento personal sobre algo y puede dar una estimación, hágalo. Pero si le dan una estimación, asegúrese de explicar que está dando una estimación. Por ejemplo, aproximadamente 2 meses o aproximadamente 50 libras. Es posible que me escuche hacer objeciones a las preguntas durante la declaración. Pero incluso si me opongo a la pregunta, todavía quiero que responda a menos que le indique específicamente que no responda la pregunta. Cuando sucede esto, sonaría algo como esto. Objeción. Esa pregunta solicita comunicaciones privilegiadas entre abogado y cliente y le estoy aconsejando a mi cliente que no responda a la pregunta. Algunos abogados dirán entonces, su abogado le ha ordenado que no responda a esta pregunta. ¿Va a seguir su consejo? Debería decir que sí y no responder la pregunta. No te meterás en problemas por no responder una pregunta si fue según mis instrucciones. Responda todas las preguntas verbalmente. No utilice expresiones como ajá o ni sacuda o asienta con la cabeza para responder una pregunta. Necesita dar una respuesta verbal, sí o no, porque la taquígrafa no puede anotar esos gestos o sonidos. Además, si está hablando de una parte del cuerpo, no señales esta parte del cuerpo diciendo aquí, aquí. Debe decir con palabras qué partes del cuerpo te refieres, como mi cuello, mi hombro derecho. Durante la declaración, es posible que escuche decirlo algo como, esa no es la pregunta que hizo, o recordarle, espere hasta que las preguntas estén completamente formuladas antes de responder, o podría decirle, ya ha respondido a la pregunta. Eso significa dejar de hablar. Si le digo alguno de esos comentarios durante la declaración, no quiero que se sienta que estoy siendo grosero con usted. Hago esos comentarios porque quiero proteger sus intereses y porque quiero que siga las reglas que le he dado para responder preguntas. Siempre es para protegerlo. El abogado le va a preguntar si en el momento de su lesión tenía un segundo trabajo con otro empleador o si le pagan por cuidar a un miembro de su familia a través de IHSS, In-Home Support Services. Diga la verdad. Intentar esconder esa información puede causar grandes problemas. Una excepción a la regla de respuesta breve y simple es cuando le preguntan ¿dónde tiene dolor o quejas físicas? Quiero que tome su tiempo con esa pregunta. Mucha gente se siente presionada durante una declaración a responder rápidamente, pero quiero que tome su tiempo y haga una lista. Piense en todas las partes del cuerpo antes de responder. Además, si desde la lesión ha sucedido dolor en otras partes del cuerpo, quiero que se asegure de mencionar esas otras partes del cuerpo también. Si ha enumerado todas las partes del cuerpo y siente que se le ha olvidado decir una, puede decir, es todo lo que puedo recordar en este momento. Y cuando se acuerde, si es durante la declaración, puede decir, quiero explicar que también tengo dolor en esta otra parte del cuerpo. Otra excepción a la regla de respuesta breve y simple es cuando le preguntan cuáles son sus deberes laborales. Cuando le hagan esta pregunta, quiero que explique en detalle cuáles son sus deberes laborales y físicamente qué tiene que hacer en el trabajo. Explícale todas las cosas que tienen que hacer repetitivamente o que son físicamente arduosos, como levantar, empujar y tirar objetos pesados. Explique sus tareas laborales, pero hágalo lo más brevemente posible. Cuando le pregunten cómo ocurrió su lesión, si ocurrió en un día específico, simplemente diga exactamente cómo ocurrió. No diga una historia larga. La respuesta debería ser simple como estaba sacando una caja de un estante y cayó otra caja sobre mi cabeza y mi hombro derecho.
Si su lesión ocurrió con el transcurso de tiempo, una lesión llamada trauma acumulativo, el abogado puede preguntarle cuándo ocurrió su lesión y debería explicar no fue en una fecha específica, ocurrió con el transcurso de tiempo. Si le preguntan cuándo empezó el dolor y no está seguro porque no sucedió en un día específico, está bien estimar como hace aproximadamente 2 años. Por lo general, sabrá cuando una declaración casi termina cuando el abogado comience a preguntarle sobre sus actividades de la vida diaria. Estas son preguntas importantes porque un doctor o un juez pueden considerar el impacto que tuvo la lesión en sus actividades diarias cuando asignan una incapacidad permanente u ordenan que se paguen beneficios por incapacidad permanente. Pero hay una pregunta a la que debes estar atento y si la escucha, quiero que suene una alarma en tu cabeza. Y esa pregunta es esta. Hay cosas que no puede hacer ahora que solía hacer antes de su lesión. Aquí es donde algunos clientes se meten en el problema. No diga, no puedo hacer esta actividad si puede hacerlo, pero con dolor o dificultad. Mi regla general es nunca decir nunca. Hay una gran diferencia entre algo que no puede hacer en absoluto y algo que puede hacer, pero es doloroso o difícil de hacer. Entonces, si hay actividades que ahora son difíciles o dolorosas cuando las hace, como ponerle los zapatos, o estar de pie por un largo periodo de tiempo, debe explicarlo y decir, tengo dificultad o dolor cuando hago la actividad específica, pero no diga, no lo puedo hacer. Es fácil hacer que alguien parezca deshonesto ante un juez o un doctor si dice que no puede realizar una actividad y luego un investigador va y lo filma haciendo la actividad que usted dijo que no puede hacer. Durante la declaración, podemos tomar un descanso en cualquier momento. Incluso si solo quiere hablar conmigo sobre algo, simplemente diga que me gustaría tomar un descanso y nos tomaremos un descanso. Además, si siente dolor después de estar sentado durante un largo periodo de tiempo, siéntase libre de ponerse de pie o detrás de su silla. No es necesario pedir permiso. Quiero que se sienta lo más cómodo posible para que pueda concentrarse en lo que le preguntan y dar las respuestas correctas. Si ha tenido casos anteriores de compensación al trabajador, se le preguntarán los detalles de esos casos. Le van a preguntar sobre las fechas de la lesión, quién fue su empleador, qué partes del cuerpo fueron lesionadas, quién fue su abogado y cuánto fue su acuerdo. Simplemente haga lo mejor que pueda para recordar los detalles de sus sesiones pasadas. La memoria de nadie es perfecta. Y una última cosa que quiero que sepa. Mi prioridad número 1 durante su declaración es protegerlo y proteger sus derechos. Absolutamente no permito que nadie intente intimidarlo durante la declaración. Si el abogado que toma la declaración está siendo inapropiado con su conducta, yo voy a parar la declaración. Si mi oficina ha presentado su caso, es porque creemos en los méritos de su caso. Por eso, no permito que le hagan sentir que no tiene derechos como trabajador lesionado. Repasemos entonces las reglas generales para la declaración. Sea honesto con cada respuesta en la declaración, incluso si cree que la respuesta dañará su caso. Siempre diga la verdad. Mantenga sus respuestas breves y simples. Responda únicamente la pregunta exacta que se le hace y luego deje de hablar. No ofrezca voluntariamente información adicional. Si le resultó útil este video, dele un like y inscríbase a mi canal para ver otros videos sobre compensación al trabajador en California. Yo soy el abogado Nathan Hauser y estoy aquí para ayudarle.